Hola, ¿cómo están? Aquí les habla el Cristian del futuro. Les grabo esta breve introducción porque en esta ocasión el programa se alargó bastante. En primera porque hubo muchos temas, pero sobre todo porque esta vez hubo bastante debate entre Horacio y yo y por lo tanto decidimos dividir el programa en tres bloques. En esta entrega van a ver el primer bloque donde discutimos un poco sobre si es compatible la creciente importancia del ejército en México con una ideología política de izquierda. En el segundo bloque, que vendrá en algunos días, vamos ya a entrar un poco al cuarto informe y el omitido tema de la desigualdad. Y en el último bloque vamos a hablar un poco sobre la situación económica actualmente en México. Por lo tanto, en esta ocasión es la primera parte y en los siguientes días vendrán entonces la parte 2 y 3. Gracias y saludos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast político semanal. Hoy vamos a tematizar algunos puntos que rodearon el cuarto informe de gobierno de AMLO, sobre todo temas que desde mi punto de vista de manera escandalosa se han prácticamente omitido. Y para esto, como siempre, me acompaña Horacio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, espero que también para ti te esté yendo muy bien. Y bueno, pues, ¿qué te parece si damos paso a algunos temas que vamos a plantear? Digo, creo que la Venga. temática general, pues va alrededor de cómo, llegados a este punto, los mexicanos nos estamos planteando lo que es tener un gobierno que supuestamente tiene posturas opuestas a las de los anteriores, por lo menos si se analiza en la lógica de izquierda y derecha, o incluso lo que se suma a las discusiones actuales entre conservadurismo y liberalismo. Ujú. Eh, y bueno, creo que ese es buen pretexto para analizar algo como lo que se escuchó en los audios de la introducción, que tienen que ver con el informe de gobierno, ¿no? Y ver entonces cómo ahorita estamos en un punto donde hacemos un balance, ¿no? De los cambios o más bien de qué tan igual es este gobierno actual respecto a los anteriores. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, me gustaría compartir algunas opiniones que yo estuve rescatando, eh, sobre todo llevando esto incluso a un contexto más amplio, al contexto de Latinoamérica, para ser preciso, y ver cómo hay esta opinión general de que en toda Latinoamérica hay un ascenso de las izquierdas o ha estado ocurriendo un ascenso de las izquierdas, incluso pues desde el primer triunfo de Lula da Silva. Y bueno, se han sucedido pues diferentes gobiernos en países como Argentina, en Chile más recientemente, que pues han llegado al poder personajes pues de una tendencia supuestamente renovadora, supuestamente de izquierda, que tratan de hacer un contrapeso a tendencias económicas, políticas, sociales, acerca de las cuales se responsabiliza a los gobiernos anteriores. Entonces, voy a poner primero un audio eh, de un experto, de hecho, es alguien que opina cotidianamente con Julio Astillero, Fernando Buenavad, que además se le anuncia como filósofo, aunque yo sé que sus temas principales tienen que ver con Ujú. comunicación política, me parece en Ujú. específico. En este audio, pues él habla sobre un poco fenómenos recientes en Latinoamérica, no específicamente en el caso de México, aunque sí hace mención, eh, sobre todo a partir del atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y también el hecho de que la semana pasada, me parece que el fin de semana, en un plebiscito en Chile, eh,
se dio marcha atrás a una propuesta de una nueva constitución que estaría siendo una respuesta o un cambio, un conjunto de cambios a la propuesta, a la constitución establecida desde los tiempos de Pinochet. Entonces, bueno, pongo el audio. Pues me parece, ¿no? Son dos tipos distintos, pero al mismo tiempo coincidentes en más de un sentido. Dos tipos de sacudida histórica que creo que nos presenta un plano de advertencias políticas, filosóficas ciertamente, estratégicas e históricas que nos están obligando a replantearnos muchas cosas. En primer lugar, creo yo que está obligando a todo triunfalismo que se ha dejado sentir en Argentina tanto como en Chile, está obligando a hacer una revisión profunda de los pasos, de las estrategias, de los excesos de confianza, de las perezas, que también las ha habido, de los descuidos en síntesis que han llevado a, por un lado, tener que presenciar un intento de magnicidio, un intento de asesinato, no solamente de la vicepresidenta de la nación, sino de la líder político de mayor referencia en la historia reciente de Argentina, con todo lo que eso conlleva a título de dónde salen las fuerzas, los intereses, las motivaciones y los financiamientos incluso de este caso, de este episodio. Y luego, por otra parte, en Chile, revisar en simultáneo qué pasó, dónde vinieron los excesos de confianza, dónde apareció un remanente ideológico y político del pinochetismo que parecía ya derrotado y sin embargo se hizo presente con una cantidad impresionante de expresiones en defensa de un modelo constitucional, político, de una columna vertebral jurídica que parecía no tener ya simpatías con nadie en Chile y sin embargo a la vista de la votación, a la vista de las características de esta votación, a la vista de las distintas convocatorias antecedentes y los debates antecedentes, pues nos están llevando a sentarnos, a reflexionar, por una parte, en toda la región, si no hemos exagerado en la medida de los triunfos, si los avances que creemos que son sólidos y firmes realmente lo son, si no hemos confiado demasiado en a veces la política de redes o la política digital y se ha abandonado el trabajo de campo, el trabajo en los territorios. Bueno, una cantidad importante de preguntas que estos dos episodios nos han estremecido todo el continente. Creo que la tarea inmediata es sentarse a encontrar respuestas que eludan toda justificación y toda disculpa o exculpación, para entrar a hacer un trabajo que creo que es de lo que menos se ha hecho, que es el trabajo de la autocrítica, ¿no? Pues bueno, a mí me gustaría subrayar a reserva de que hagamos, después de escuchar todos los audios que tengo planteados, un análisis más amplio, pero subrayar me parece los dos puntos en los que se recarga más el señor Buenabad. Uno de ellos, pues bueno, me parece que él, en primer lugar, no estaría sosteniendo una opinión que daría a entender que la llegada de las izquierdas a los gobiernos latinoamericanos sería una especie de error al que hay que dar marcha atrás. Me parece que ese no es su argumento. Pero, sin embargo, sí lanza un par de argumentos críticos contra los gobiernos de izquierda cuando a lo largo de estas décadas, ya podríamos decir, han estado en el poder, ¿no? Y uno de esos argumentos es, bueno, así incluso con esta palabra lo dice, con un exceso de confianza, ¿no? Con un triunfalismo que lleva a un exceso de confianza y por otro lado, el otro argumento
el de la pereza, incluso con esa palabra lo dice, ¿no? Que, bueno, pereza lo podríamos traducir por una especie de negligencia por parte de los gobiernos que han llegado al poder, y que justamente eso no permite plantear las discusiones donde deben plantearse y de la manera en que deben plantearse. Y me parece ahí que está, pues, incluso con lo que cierra su intervención, que es que justamente no permite una autocrítica, y pues esa autocrítica es la que ocluye, la que impide la posibilidad, pues, de que de verdad se lleven a efecto los planteamientos discursivos de todos estos gobiernos. Bueno, hasta ahí nada más para subrayar lo que me parece que rescata el doctor Buenabad. Ahora me gustaría pasar a un audio que también es una opinión de el periodista Arnoldo Cuéllar, que también opina cada semana en el programa de Julio Astillero. Y la opinión de Cuéllar va a partir de una pregunta que le hace Julio Hernández, relacionada justo con un suceso de la semana anterior, o incluso creo que más bien de los inicios de esta semana, acerca de este cambio de opinión en la política de López Obrador acerca de la militarización, ¿no? Se ha estado hablando que el hecho de que el presidente, y de hecho ya es un tema que tratamos en algún programa, que el presidente esté confiriendo a la Sedena el control básicamente administrativo, logístico, etcétera, de la Guardia Nacional, pues es una militarización en un sentido muy similar, o si no es que idéntico, al de pues lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, bueno, pongo el audio para conocer la opinión de Arnoldo Cuéllar. Bien, gracias, Daniela. Arnoldo Cuéllar, sobre este mismo tema, déjame nada más comentar. Yo en un tuit puse, pues que sí, que está bien la opinión del presidente López Obrador, pero que una cosa son las opiniones y otra los principios, y que un principio de la izquierda ha sido luchar contra la militarización de la vida nacional, de la vida civil, y el hecho de que la izquierda tiene como principio, no como opinión, el buscar que haya un retorno de los militares a sus cuarteles. Pero Arnoldo, ¿qué opinas? Sobre todo frente a la realidad difícil nacional, de la cual tú bien lo sabes en Guanajuato. Arnoldo. Bueno, pues en primer lugar, me parece un poco banal el debate sobre los políticos que hacen en el poder lo contrario de lo que decían en la oposición, porque ese es el pan de cada día, esa es la constante y no es la excepción. Y bueno, López Obrador fue 18 años opositor, tuvo tiempo de decir de todo sobre lo que pasaba en este país, lleva 4 años gobernando y dándose cuenta de realidades que quizás no había sentido del todo con la fuerza con la que se sienten desde la silla presidencial. Me parece que definitivamente es inoportuno venir a decir a estas alturas lo que pensó, según lo dijo hoy en la mañana, desde antes de tomar posesión, porque lo escribió en un libro. Ya pensaba que era complicado el tema de enfrentar la inseguridad sin el ejército. Esto ha sido el diagnóstico de 3 presidentes de la República. El ejército debe entrar a un tema de urgencia. Lo que no han podido es regularlo constitucionalmente, ninguno de ellos, porque no hay un acuerdo, porque vivimos este tema en medio de una polarización política donde nadie tiene la generosidad, ni desde el poder ni desde la oposición, de sentarse en una mesa a analizar una cuestión que es prioritaria socialmente, pero que los políticos la usan para arrojársela unos a otros, desde los gobernadores que culpan al gobierno federal de sus problemas locales, hasta los partidos políticos a nivel nacional, que son militaristas en el poder y son totalmente pacifistas y antiejército en la oposición, ¿no? Y creo que el país ya está harto de eso. Ahora bien, el tema es la eficacia de la medida jurídica, cualquiera que ésta sea, teóricamente aceptable o disruptiva, que funcione en las calles. Y es lo que hasta ahora no hemos visto en ninguno de los casos. En cuanto a los argumentos del presidente para la militarización, que también me parecen muy endebles,
por el hecho de que el ejército no garantiza la no corrupción de la Guardia Nacional adscrita en su seno, ¿no? Y ahí están los ejemplos, así como los hay en la Policía Federal Preventiva y hay un Genaro García Luna, hay un Gutiérrez Rebollo también, y también hay una historia de los Zetas que se pasaron en masa del ejército al narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que no hay garantías. Las garantías serían que desde el poder civil, desde los órganos constitucionales de equilibrio, pudiera haber una supervisión sobre un ejército que históricamente ha estado muy suelto, muy a su aire. Claro. Entonces creo que hay un debate pendiente que está en este momento pospuesto por una grosera lucha política que es bastante hipócrita desde todos los ángulos de la misma, de todos los contendientes, ¿no? Claro. Arnoldo, gracias. Son las 2. Bueno, también le damos las gracias nosotros al periodista Arnoldo Cuellar y a Julio Astillero. Y bueno, vuelvo nada más en la línea de rescatar los aspectos y bueno, a lo mejor tú también me quieras ayudar con esto. Pero bueno, me parece que son muy complementarias las dos opiniones que ya escuchamos, en el sentido de que aquí, bueno, para empezar, aquí Arnoldo Cuellar pues un poco nos está diciendo lo menos importante, no sé si realmente nos está diciendo que no sea importante del todo, pero que lo menos importante es si hay una contradicción o no en el discurso de López Obrador, porque bueno, lo que él está diciendo es de entrada lo hay, ¿no? Lo que también está diciendo es que esa contradicción no implica que, o más bien, no va solo pegada con el hecho de que López Obrador se reconozca como un gobernante de izquierda, ¿no? Lo que nos está diciendo, todos los gobernantes hacen uso de un discurso que cuando eran candidatos, está justo en el sentido opuesto al que sostienen cuando ya son gobernantes, cuando ya acceden al poder, ¿no? Y este tema, pues lo dice de esta forma. Pues sí, todo candidato es antimilitarista y todo presidente es militarista o todo gobernante lo es, ¿no? Bueno, me parece que es una fórmula, si bien no exacta, que habría que discutir también. Sin embargo, es muy descriptiva de lo que está sucediendo, ¿no? Y otra cosa que él menciona es, bueno, es que el diagnóstico de todos los presidentes en los últimos 3 sexenios, pues han sido de que hay una necesidad de tener al ejército ocupado en tareas de seguridad. Eso también habría que analizarlo con cuidado, pero, y ahí va lo que yo quiero subrayar, es que nos está diciendo que justamente la postura de quien llegue al poder, sin prescindiendo de que sea de izquierda, de derecha, hay algo que no permite que la discusión se ponga en el plano donde debe ponerse, que es en la discusión sobre la regulación jurídica de la presencia o no presencia del ejército en tareas de seguridad o me parece que las que sean, incluso también hace referencia a tareas administrativas. Justo eso, e incluso usa esta expresión, ¿no? Ninguno tiene la bondad de admitir lo que tenga que admitir, de hacer la autocrítica que tenga que hacer, pero justo de tal manera que eso permita llevar la discusión a donde debe ser llevada, que es al terreno, pues, de las leyes que se tienen que establecer para que la acción se vaya en un sentido o en el otro, ¿no? Me parece que incluso al final, ya cerrando su participación, dice que, bueno, todo esto que está sucediendo en la discusión pública no es más que una cosa hipócrita, ¿no? Se está llevando la discusión a un terreno de pura hipocresía, ¿no? No sé si tú quieras agregar algo como para subrayar los puntos para después discutirlos más ampliamente. Sí, pero voy a dejar que alguien más hable por mí. Tengo una sorpresita. No hay militarización como acusa la oposición y medios. Tampoco hay represión a movimientos de protesta, ni violación a derechos humanos, mucho menos torturas.
Hoy se da la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, respetando los derechos humanos y trabajando para la sociedad. Amén. Es decir, que lo que hay es pura hipocresía. No, pero antes que nada, ¿sabes quién es ella? No, a ver, mejor coméntalo tú. Es de la famosísima sección de quién es quién en las mentiras Sí. de la otra semana. Y me parece, bueno, pues ella dijo todo y pues, ¿qué más vamos a discutir? Es decir, si ella ya dijo que todo lo que dice la oposición o la gente que estamos de criticones es mentira, de mala fe, y el gobierno ahorita está al servicio de la patria, del pueblo y de la paz, Sí. pues ¿qué más vamos a discutir? No, yo únicamente iba a decir que más allá del hecho que se contradice y lo aceptó, con eso, por lo menos espero, porque puede que no, pero se supone que sí, que con eso se terminan las maromas intelectuales de muchos apoyadores de la 4T que una y otra vez se dedicaban a explicarnos de qué es lo que el presidente quería decir, pero no dijo de manera correcta, cuando una y otra vez le daban vuelta al asunto de que él no cambia de opinión, sino cumple lo que dijo en campaña. Por lo menos esa maroma, según yo, ya quedó eliminada, por lo menos en ese tema. Eso me parece algo positivo para, por lo menos en ese punto, avanzar un poco en la, entre comillas, discusión. Pero más allá de eso, para mí lo más importante es si es compatible una postura de izquierda, por más leve o light que le quieran llamar, con cualquier tipo de uso del ejército en labores de seguridad pública. Desde mi punto de vista teórico y práctico, no. Porque no hay evidencia empírica, a menos que me corrijas ahorita, en ningún país del mundo, en ningún momento histórico, donde ese tipo de iniciativas hayan llevado a un mayor grado de pacificación. Sino, en todo caso, todo sigue igual, que en México es el ejemplo, que sigue igual. Algunos dicen que está peor que nunca, pero por lo menos no ha mejorado. Y en la mayoría de los casos, si no es que en todos, con el tiempo, terminó en el absoluto infierno. Creo que justo esa es la discusión que haría falta en cuanto a poder aportar datos de experiencias ajenas, que bueno, siempre van a ser ajenas, ¿no? También es cierto que ningún otro país estaría situado en el momento histórico donde está situado México, mucho menos, y bueno, esta es otra de los argumentos que se están manejando con mayor o menor cuidado, que es el hecho de que, bueno, entender varios de los problemas de seguridad en México y sobre todo, bueno, los que tienen que ver con el fenómeno del crimen organizado, pues no se pueden analizar desde una perspectiva estrictamente local, ¿no? Sino también en el sentido de cómo varias de esas manifestaciones del crimen organizado tienen que ver con negocios que trascienden las fronteras del país. Y en ese sentido, pues no solo está involucrada, ni siquiera no solo se trataría de un asunto de seguridad, sino que además no solo se trataría de un asunto de seguridad nacional, ¿no? Es un asunto más amplio y que sin embargo no se está revisando de la manera que se debería revisar. Entonces, bueno, sí me parece, solo lo digo para pues dar a entender que sí habría que relativizar lo que podamos obtener ahorita de información sobre experiencias de otros países, ¿no? Sí me parece que sí es importante responder, ¿no? Para eso servirían ese tipo de experiencias. Si la Guardia Nacional es o no una vía para solucionar algo, lo que sea, ¿no? Eso me parece que ni siquiera, o sea, no encuentro yo en la opinión pública argumentos y cuando digo opinión pública me refiero a críticos y también adeptos, ¿no? Argumentos sobre si de verdad esa es la vía, ¿no? Me parece que lo que dice Arnoldo Cuellar sobre que, pues sí, algo que es un hecho es que los 3 últimos gobiernos que han llegado al poder sí han hecho un diagnóstico y han determinado lo mismo que pues hay una necesidad del ejército en las calles. Digo, eso yo no puedo responder sobre si eso es un diagnóstico adecuado, si es un diagnóstico motivado por lo conveniente del asunto, etcétera. Eso yo no lo podría responder. Pero en lo que yo estaría de acuerdo con la opinión de Arnoldo Cuellar es que sea cual sea la vía que esto se quiera
a la que se quiera llegar, lo que tendría que ver es ante todo un conjunto de reglas básicas, ¿no? De reglas básicas que es así, estén por encima de si es el ejército o si es un poder político o si es un mando civil o si es un, ¿no? Digamos, fuera del acuerdo legal, no tendría por qué haber la voluntad de ninguna institución, de ninguna figura, de ninguna investidura. En ese sentido, me parece que vuelvo al argumento del doctor Buenabad. Lo que haría falta, pues, es sentar las bases de la discusión que permitan llevar las cosas a ese terreno, al terreno de los acuerdos legales, más bien de las reglas básicas en las que sí nos podamos poner de acuerdo, ¿no? No, pero bueno, es que... pues justo no está sucediendo. Y bueno, ya solo para hacer referencia al audio que tú pusiste, pues me parece que es muestra de que pues de la postura oficial, pues justo no es la de sentar las bases de esa discusión. No, eso obviamente no, pero lo que yo no veo en la discusión pública, o lo que no escucho, es una postura que tiene que surgir desde la izquierda, que plantea, aunque quizás pueda sonar utópico y quizás un poco naif, que simplemente diga, nosotros tenemos una postura pacifista, que estamos en contra de una lógica profundamente conservadora y automáticamente de derecha, si no es que extrema derecha, que asocia o argumenta que hay una relación directamente proporcional entre elementos de seguridad y el aumento de grado de pacificación. No hay ningún dato que respalde eso, excepto en uno que otro contexto muy local y muy específico. Pero a nivel país, a nivel mundial, en toda la historia, no hay nada que respalde eso, sino eso es una quimera ideológica de personas que supuestamente son de derecha y conservadora. Por eso ahorita hay tanta discusión, aunque también se va a ir pronto, de que cómo puede ser que un gobierno que se plantea como la 4T y que se asume como por lo menos levemente de izquierda pueda caer en ese tipo de argumentaciones, porque yo no veo, sería ahorita, digamos, de manera paralela en la guerra de Rusia contra Ucrania. Hay en muchísimos países europeos una parte de la izquierda plantea una y otra vez de manera muy muy fuerte que la solución no es con mandar más armas a Ucrania para que luche con más muertos, con más sacrificios y que la guerra se prolongue aún más contra el agresor de Rusia, sino que plantean, por más utópico que suene, que la solución no es mandar armas, y la solución tiene que trabajarse desde la idea de la paz. Y no veo algo similar en México. Eso es lo que a mí me extraña y asusta. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que eso, pues así como tú lo estás manejando, se maneja al nivel de las opiniones que están manifestando ciertos pues gobiernos o ciertas o son manifestaciones de ciertas posturas de situadas en el contexto de países que están participando de ese problema, ¿no? Y que han participado históricamente de un problema como la guerra en Rusia, ¿no? Y que esa opinión está comprometida o tendría que ser considerada de acuerdo con un criterio que consideraría a esa opinión como una postura que influye en el problema, ¿no? Que influye en el problema sobre el cual está opinando justamente. Entonces me parece que manejarlo como experiencia que pudiera servirnos para en México determinar que efectivamente la militarización es o no es adecuada, pues también me parece que tendríamos que dudarlo. O sea, no podemos sin más caer en la idea de que si lo están diciendo países cuya postura apunta hacia un desarrollo social, económico más avanzado que el nuestro, ya son opiniones que también sirven para nuestro caso. Me parece que eso también es un prejuicio bastante pues inadecuado. Puede ser, aunque yo diría que no todos los países europeos automáticamente, entre comillas, están más avanzados que México. O sea, yo no creo que, por ejemplo, en Grecia el nivel de vida necesariamente sea más alto que en México, pero dejando ese punto de lado,
A lo que voy es que es justamente al revés. O sea, que lo que pulula y gana es el discurso bélico en todas las latitudes del mundo. Allá, esa postura que yo acabo de tocar o describir de manera un poco simplista, obviamente, existe y está más o menos presente en algunos ámbitos, pero claramente no es la que al final termina imponiéndose a nivel de políticas públicas, sino se termina imponiendo lo mismo que en México, el discurso más armas, y con eso estamos más cerca de alguna especie de solución. Se argumenta exactamente lo mismo. O sea, si yo tomo en serio tu argumento, sería al revés, que cómo puede ser que en los países europeos domine la misma opinión que aquí. Digamos, se podría voltear la cuestión y preguntarnos por qué en todas las partes del mundo está dominando y se está imponiendo el discurso belicista que plantea que la solución ante la guerra, la inseguridad, etcétera, siempre reside en un mayor cuerpo de seguridad que obviamente también implica una mayor cantidad de armas. Eso es lo que yo no entiendo. Sí, y bueno, y justo poner los argumentos al servicio de discutir justamente ese asunto, pues es lo que tendría que pasar, ¿no? Y sin embargo, es justo lo que no pasa. En eso sí estamos de acuerdo. Estamos muy lejos de eso, ¿no? Es lo que menos estoy pasa. totalmente de acuerdo. Ahora, a mí me gustaría ya poner el último audio que quiero que escuchemos juntos, porque me parece que incluso toca un punto que tú tocaste, valga la redundancia, que tiene que ver con esta idea de que los gobiernos de izquierda conceptualmente tendrían que ser gobiernos menos proclives a la militarización, ¿no? Esa es una cuestión. Menos, y bueno, sí, justo sí. También, si eso es el caso, pues ¿por qué un gobierno como el nuestro, supuestamente de izquierda, estaría justo yéndose por esa vía? Pero bueno, lo pongo y lo discutimos. Tú has visto, pues, aunque evidentemente nos comentas 42 años viviendo en México y dices conozco mejor la realidad mexicana, pero los primeros pasos cuando se llega al poder desde un proyecto popular suelen ser de una gran euforia. Luego viene el reto de gobernar, que con frecuencia puede implicar el desdecirse o el dar reversa a algunos de los proyectos originales. En México se habla mucho de los temas relacionados con la seguridad pública, es decir, que no se ha podido cumplir en los términos que se plantearon. Por el contrario, que se ha abierto la puerta a lo que algunos, entre ellos yo, insistimos en que es una peligrosa militarización del país. Y hay otros temas relacionados con ciencia, con cultura, con tecnología, con diversidad sexual, con feminismo, que debieran ser abordados con un enfoque de izquierda en México y no lo son. ¿Qué tanto el ejercicio de la crítica es tan repelido por los sectores eufóricos con el triunfo que no alcanzan a percibir los riesgos de estos paulatinos distanciamientos con sectores que les eran afines, Federico? Sí, yo creo que la izquierda tiene un viejo problema, un viejo dilema, que es ética por definición. La derecha no lo es. La derecha procura el bien del grupo, a lo sumo, el bien individual, de privilegio o de grupo, y va por eso de manera completamente antiética. La izquierda tiene un programa ético. El problema es que el ejercicio del poder tiene reglas muy perversas. Esto se sabe desde hace muchos siglos, ¿no? Maquiavelo lo explicó muy bien. Ese ejercicio del poder es donde se empiezan a trastocar los fines con los medios, y entonces se producen lo que podríamos llamar estas pequeñas traiciones al programa, al ideario, porque el poder tiene reglas muy específicas. Por ejemplo, tocando uno de los temas que tú mencionabas, ¿cómo el poder político en México puede consolidarse o avanzar o por lo menos gobernar sin un pacto con ese poder bestial que es el poder militar en México? No es algo que nos guste, menos a una persona como yo, que es hija de un exilio político producido por el pensamiento castrense. Sé muy bien cómo piensan, sé muy bien cómo actúan, y hay pocos casos de ejércitos que estén a favor de las causas de la justicia. Más bien, el ejército ha sido utilizado en Latinoamérica esencialmente para reprimir
a la protesta social y México no es la excepción. Ahora bien, ¿cómo gobiernas sin pactar con el ejército? Si tú te fijas, la oposición más radical y disparatada a López Obrador suele no atacar al ejército, porque en algún momento se ven gobernando y saben que ellos mismos van a tener que pactar con esa fuerza ineludible. Entonces, bueno, este dilema de la izquierda debe resolverse, no sé, entendiendo muy bien cuáles son los fines y los medios. Yo veo a la 4T como un medio para un país mejor, no como un fin. Muchos de estos estalinistas de cabotaje que tenemos, esta gente que apoya de manera eufórica y no crítica al gobierno, en su entusiasmo impiden que la crítica esencial para afianzar el proyecto llegue a la luz. Y considero que eso es muy grave y no hay ejemplos históricos, creo, Julio, que nos permitan pensar que ese es el camino de afianzamiento de un buen proyecto de justicia social. Más bien creo que esa ceguera, que el convertir en iglesia un proyecto político siempre termina mal. ¿Quién es ese cuate? Sí, lo olvidé mencionar su nombre. Y bueno, él, como pueden darse cuenta, también participó dando su opinión con Julio Astillero. Su nombre es Federico Bonazo, que bueno, de hecho, al parecer su ocupación principal es como músico. Pero bueno, él habló con Julio Hernández a raíz de un libro que va a publicar, donde habla sobre este tipo de temas ya más de corte político, social, etcétera. Bueno, yo solo antes de que despotriques contra él, que lo trate de despellejarlo aquí vivo, sí. Pues me gustaría un poco rescatar la razón por la que lo incluyo en nuestra charla. Básicamente y sobre todo por la continuidad que me parece que podemos establecer con los audios anteriores y con lo que hemos estado diciendo, solo que sí suma a la discusión esto que tú mencionabas, ¿no? De si no es más bien una especie de prejuicio andarle achacando a la izquierda una postura ética, que es tal cual como lo menciona él, como si fuera parte de su definición conceptual, ¿no? De izquierda, o sea, como si lo que es la izquierda, ¿no? Tuviera como una de sus rasgos esenciales la definición ética, ¿no? Que bueno, ahí también habría un conjunto de problemas porque, pues me parece que más bien va en un sentido moral, ¿no? La ética, pues es tiene un nivel de discusión conceptual mucho más amplio de lo que podríamos traer, de lo que podríamos rescatar, ¿no? Para algo sobre izquierdas o derechas como pronunciamientos políticos. Y bueno, por otro lado, pues se comenta que la derecha, de igual manera, de manera conceptual, pues no tendría un pronunciamiento ético. Pues me parece que eso, pues sí, podríamos invalidarlo casi ya en automático. Y si quieres ya ni te desgastes, o si quieres desgastarte, adelante, es tu voz. No mucho. Pero bueno, yo solo rescataría de eso que algo que sí me parece que se ganaría como argumento es ver si pronunciamiento de izquierda o de derecha como posturas políticas, pues no son algo que por lo menos en la realidad concreta de nuestra política, no son más que posturas de campaña, ¿no? No son posturas que con todos sus conceptos y todas sus bases, sus definiciones, se lleven realmente así con esa pureza a los gobiernos, ¿no? Y justo, pues me parece que ahí de eso se nutriría la opinión de Federico Bonazo sobre que realmente la política tiene reglas perversas, ¿no? Porque bueno, pues justo de lo que estaríamos hablando es que la realidad política nunca permite que los pronunciamientos de izquierda o de derecha se lleven así a la realidad como la aplicación de definiciones duras, ¿no? Definiciones puras sobre lo que es ser de izquierda o ser de derecha. Hasta ahí, ¿no?
Y por otro lado, pues bueno, nada más el rasgo común que yo encuentro en las opiniones que he compartido, que es pues esta cuestión de pues justo no permitir no poner las condiciones o no dejar que que existan las condiciones para una discusión sobre pues la ruta legal que permitiría pues justo llevar los problemas hacia sus raíces, de admitir errores en las decisiones tomadas, sin que eso implique pues nada más que empecemos a discutir si nuestro gobierno es un gobierno que se contradice o no, sino pues justo si se está admitiendo un error, pues justo para ver que tendría que estarse analizando otra vía de acción, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi opinión al respecto. Y pues ahora sí, adelante, saca todo tu enojo, por favor. Te va a hacer daño. A veces es mejor callar. No, es que precisamente iba a señalar cosas similares. O sea, ya con lo que comenzó, ya me perdió. Cuando dijo que la izquierda política es ética por definición. Y la derecha política no lo es, o no tiene, como bien dijiste, según él, expresiones o posturas éticas. Con eso trata de enflorecer una postura profundamente simplista, pero que es parte del sentido común que se ha impuesto, porque así lo observo yo, por parte del gobierno de Obrador, en el sentido de que ser de izquierda significa ser buena persona. Y lo ha dicho el presidente, según yo, hasta en una que otra mañanera, que no se hagan bolas. Ser de izquierda es ser buena persona. Y bueno, con ese tipo de conceptualizaciones, pues bueno, con eso explicamos absolutamente nada, pero llegamos a ese tipo de posturas como de la persona que acabamos de oír. Y eso se combina también con, obviamente, con la contraparte, porque si alguien de izquierda es buena persona, tácitamente se implica entonces, se deja entender que el que es de derecha es mala persona. Y estamos entonces en el país... ¿Y no? Bueno, no es cierto. Estaríamos, como iba a decir, en el país de la casa la casa del dragón, o de la serie del Señor de los Anillos, donde está Sauron, el ente del mal infinito, y el grupo de gente diversa del pueblo que se organiza para combatirlo. Ese es el mundo que ellos plantean, porque prácticamente eso es lo que es. Sí tenemos ejemplos de la vida real en amigos tuyos, de hecho, que se han expresado a favor de que se hayan matado a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Si no podemos en ellos poner este calificativo de maldad, pues me parece, y de derecha y de fifí, no es cierto. Solo estoy bromeando, no es. O sea, esa gente yo le llamaría fascista. Son fascistas. Pero aún así, el fascista, desde su posición, diría que tiene algún tipo de argumentación ética, que él diría que es la correcta. Casi siempre tiene que ver con Dios y con gente de bien y con una ética del trabajo y la meritocracia y alguna serie de estupideces, honestamente, pero no es un ente del mal como Sauron en la serie del Señor de los Anillos, por el amor de Dios. Bueno, pero deja de juntarte con esa gente de todos modos. Pues es que a veces es inevitable. Además, yo soy, ¿cómo se dice? Yo soy ecléctico. Es decir, yo me junto con los buenos y los malos. Pero bueno, pero ya no te interrumpo. Ya hablando en serio y también siempre desconfío de la gente que saca un pasado personal para con eso tratar de fortalecer un argumento teórico. Eso siempre me parece pedestre hasta el infinito. Y lo último es que no se trata de un dilema, porque luego simplemente estamos hablando de que hay la opción que o me hago una alianza con el ejército o no la hago. Entonces, como yo soy de izquierda, entonces es un dilema. ¿Me junto con los malos o no? Simplemente se trata de un programa político ideológico que, desde mi punto de vista, ahorita no tenemos tiempo para eso, pero si me asumo de izquierda, no es compatible con ningún tipo de lógica del ejército dentro de labores de seguridad pública. Eso es todo lo que estoy diciendo. Eso no es compatible, pero tristemente el compañero que nos pusiste ni siquiera llega a ese tipo de argumentaciones, sino para él es una pregunta si nosotros, los de izquierda, los buenos, debemos de aceptar quizás por un rato una alianza pragmática que él también enarbola con su entendimiento totalmente tonto y superficial de Maquiavelo, de los fines y los medios, y que según yo entiendo su argumento es que por un rato
En este caso, el fin justifica que usemos el medio del ejército para apoyar un poco esta cuarta transformación. Y entonces, pues bueno, lo mejor es no escucharlo. Bueno, ahí creo que algo que tú nos tendrías que responder es si en efecto, entonces, bueno, ya descartamos este argumento simplista de que a la definición conceptual de lo que es la izquierda, por concepto casi, no le corresponde, bueno, más bien le corresponde una definición ética. Bueno, eso ya lo descartamos porque es un argumento simplista. Estamos de acuerdo. Pero tú estás diciendo, me parece, o corrígeme, que sin embargo a la izquierda sí le correspondería por definición evitar por todos los medios tomar decisiones a través de una militarización. Es correcto. ¿Por qué? Porque por definición el ejército son los garantes del orden, a menos que yo no conozca un tipo de ejército que su papel sea no garantizar el orden, es decir, conservar el statu quo mediante quizás, como era en México en los 50s, 60s, 70s, 80s, ¿cuál era el enemigo ideológicamente construido a nivel nacional? El comunismo. Estaba permitido más o menos la formación de sindicatos, derechos laborales, pero había un límite muy claro. Que cualquier tipo de pronunciación o mini revuelta que tenga rasgos, aunque sean los más mínimos y chiquitos de comunismo, era reprimida brutalmente. ¿Por quién? Por el ejército. Y así podríamos hacer un libro de historia en muchísimas partes del mundo. Me van a argumentar algunos que nos escuchan, estoy seguro, sí, pero ¿qué pasa cuando se forma el ejército revolucionario que cambia el statu quo? Eso es diferente y responde a coyunturas históricas que, por el amor de Dios, no tienen nada que ver con la historia de México ahorita. Si se supone que nuestro líder, nuestro amado líder, es el presidente de México, no somos Fidel Castro con 15 idiotas en la isla esperando a derrotar el imperio, sino se supone que ya estamos en el poder, donde no tenemos que usar las armas para provocar una revolución, sino mediante buenas políticas públicas podríamos mejorar poco a poco la situación de la gente pobre que supuestamente en este gobierno, si tomo en serio la frase propagandística, van primero. Eso es todo lo que estoy diciendo. Es más complicado que esto, pero tampoco voy a hablar aquí una hora, pero siento que en el fondo no es compatible. A lo mejor podrías darnos simplemente una referencia bibliográfica. Sí la tengo, si les interesa muy básicamente y más o menos de manera profunda. El autor italiano Norberto Bobbio tiene un libro que se llama Izquierda y Derecha, donde plantea, tomando las más importantes referencias históricas y construye, digamos, un piso mínimo, un fundamento mínimo que constituye un programa político, ya sea de izquierda o ya sea de derecha. Y hay algunos puntos que, según él, y yo comparto esa postura, no se pueden conciliar ni de un lado ni del otro. Nada más un ejemplo para ya dejar este tema. No puede haber una derecha universalista. Una derecha siempre argumenta desde algún tipo de particularidad. Como bien dijiste hace rato, ya sea para el grupo elitista, para un color de piel, para los hombres, en contra de tal minoría, de tal país. Es decir, nunca plantean algo que engloba toda la humanidad. Y en cambio, la izquierda en sus orígenes, por lo menos desde Marx, si no es que antes, pero mínimamente desde Marx, se plantea como un movimiento internacional que quiere romper con las barreras burguesas, de los estados-nación. Y es la única ideología política que, en su esencia, yo diría, tiene siempre la idea, por lo menos presente, de alguna especie de universalidad. Y eso es una postura, y así podría seguir, de posiciones encontradas que son antagónicas y que no se pueden conciliar y que simplemente me ascribo a una o me ascribo a otra. Por ende, o soy de derecha o soy de izquierda. No me parece tan complicado, bien. Sí. Pues bueno, es que como todo lo que hemos estado revisando no es complicado desde lo conceptual. Bueno, no conceptual, porque bueno, lo conceptual creo que tiene otro nivel, pero sí desde la definición, ¿no? Ahí no hay problema. O sea, parece que podemos definir perfectamente una cosa o la otra y ver que hay rasgos que permiten oponer
hacer una distinción que permite ver una cosa como opuesta a la otra, pero pues vemos que en el escenario de la discusión pública, pues eso realmente no sucede así. Pareciera que son dos cosas desconectadas, la definición y por otro lado la realidad. Pero bueno, ya solo para no dejar pasar ese comentario de Fernando Bonazo. Bueno, por lo pronto no nos convirtamos en feligreses de iglesias, ¿no? Sí, esa creo que favor. sería, bueno, un mensaje pues que sí rescataría de esa intervención.